Bueno, buenas tardes. Este es el trabajo individual de legislación laboral presentado por Hernando Enrique Borges Ariza. Yo soy estudiante de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y estoy en el módulo de legislación laboral. El contenido de esta presentación es, primero, hacer una presentación personal; segundo, realizar el diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1; tercero, socializar los temas asignados de las unidades de acuerdo a su rol. En este caso me correspondió de gerente de talento humano, y los capítulos de los cuales tengo que socializar son el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 habla acerca del régimen especial, los reglamentos, el Ministerio de Trabajo, la protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Y el capítulo 6, la terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. Por último, como cuarto punto, haré unas conclusiones y recomendaciones personales al curso en general. Presentación personal. Mi nombre es Hernando Enrique Borges Ariza, nací en la ciudad de Bogotá, estudié mi bachillerato en Bogotá, en el Instituto Nacional Nicolás Esguerra. Después de que terminé el bachillerato traté de estudiar varias carreras universitarias, pero por problemas económicos no pude finalizar. Me dediqué entonces a la venta y comercialización de materias primas e insumos para la industria gráfica, cosa que hacía mi papá, y por lo tanto yo traté de continuar con esa labor. Me casé y tengo 3 hijos, 2 de ellos ya profesionales, y por iniciativa de ellos, por su influencia, estoy estudiando ingeniería industrial en la UNAD, una carrera que me ha apasionado y que me parece muy pertinente para el trabajo que desarrollo. El segundo punto es el diagnóstico sobre el trabajo colaborativo. Ese diagnóstico lo hago con base en la realización del trabajo colaborativo y me apoyo en el cuadro presentado de coevaluación cuando este fue entregado oportunamente para su evaluación. En este cuadro entonces tenemos las categorías fundamentalmente para calificación de los 4 estudiantes, en los cuales pues está participación en el grupo de trabajo colaborativo, la respuesta oportuna a los mensajes y aportes enviados al foro, el respeto a las ideas de los compañeros y el mantenimiento de posturas críticas argumentadas sobre los aspectos de las temáticas propuestas para la actividad, la contribución a la discusión argumentada del grupo, el fomento del liderazgo dentro del grupo asumiendo roles y pidiendo a los integrantes que lo asumieran, las sugerencias técnicas en las cuales el grupo pudo obtener mejores resultados y el cumplimiento del rol asignado dentro del grupo. El grupo o el trabajo colaborativo pues lo inicié yo y pasaron bastantes días, incluso hubo momentos en que yo le solicité respetuosamente a la directora del curso que pues me dejara continuar porque no había quien me respondiera. Finalmente apareció el compañero Diego Antonio Ochoa, quien empezó a colaborarme. Yo asumí el rol de gerente de talento humano, y después siguieron los compañeros Camilo Ernesto Herrera y Ángela Liliana Cuellar, y el que nunca apareció fue el compañero David Roberto Morales. Este trabajo colaborativo entonces, o esta calificación del trabajo colaborativo, tiene 3 niveles. 0 cuando pues no hubo participación o no se hubo ningún aporte ni ninguna respuesta. 1 cuando esa respuesta no es suficiente, y 2 es cuando la calificación es máxima, y ustedes pueden observarlo ahí. Diego Ochoa, mi compañero que entró después de mí, participó activamente, y después lo hicieron la compañera Angelina Cuellar y el compañero Camilo Ernesto Herrera, aunque un poco tarde, pero sus aportes también los considero valiosos. Diagnóstico sobre el trabajo colaborativo 1. Entonces son 5 puntos. El video es interesante, el video que se presenta para la realización del trabajo colaborativo, que tiene por nombre El Método, pero no motiva en cuanto al desarrollo del mismo, por la forma en cómo se plantea la trama del mismo y la manera en cómo desafortunadamente se compite entre los personajes para alcanzar un puesto en la organización. Resulta un poco deprimente porque aparentemente pasan unos por encima de otros sin ningún tipo de recato y sin ningún tipo de consideración. Segundo, el formato de hoja de vida que se nos presentó para hacer la hoja de vida de nuestro personaje es muy escueto, muy poco, no da lugar a algún tipo de posibilidad de llenado más explícito, y me parece poco apropiado de acuerdo con lo visto en el video, porque en el video no se entrega ninguna información prácticamente,
y esto no es suficiente para llenar la hoja de vida, y por lo tanto esa hoja de vida no es, a mi modo de ver, pertinente. En cuanto al simulador que se nos presenta para la realización de los cálculos de las prestaciones sociales, es muy bueno y muy pertinente. Lo mismo que en el cuarto punto, el uso del Dropbox, lo cual nos obliga a nosotros como estudiantes a manejar otras herramientas muy valiosas, donde podemos consignar la información y la tenemos a la mano para poderla manejar de una manera grupal y significativa. Y como quinto lugar, a pesar de que pues conozco por mi trabajo de cómo liquidar prestaciones, sin embargo, el que yo haya tomado este módulo me ha reactualizado en cuanto a todas las normas relativas a lo que tiene que ver con el módulo y con las prestaciones sociales y en general con la legislación laboral. Vamos al tercer punto de socialización de los temas asignados en la unidad 2, en el caso de gerente de talento humano, fueron los capítulos 5 y 6. En el capítulo 5 tenemos el régimen especial, los reglamentos del Ministerio de Trabajo, la protección de la maternidad y las prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Para el servicio doméstico, entonces nosotros hablamos que el servicio doméstico es aquel que por sus características se presta en una casa, en una habitación donde conviven familias. Dado que el servicio doméstico está dentro de esa casa, en primer lugar, por ejemplo, no puede recibir prima de servicios ni a mitad de año ni a final de año, por una sencilla razón, porque como no es una empresa donde se obtengan ganancias, por lo tanto, bajo ese pretexto y ese principio, no se podrá pagar primas ni a mitad ni a finalizar el año. El máximo de horas laborales son 10 horas laborales para este servicio doméstico. Se deben pagar todas las prestaciones de ley. Si el contratante no asume lo que tiene que ver con salud, lo tendrá que asumir, o no paga lo que tiene que ver con salud a una EPS, lo tendrá que asumir a su propio costo. Los choferes de servicio familiar son los choferes que están contratados por la familia y también tienen un régimen especial de acuerdo con su condición. Ellos no se diferencian, por ejemplo, de los choferes que tienen que ver con empresas que prestan ese servicio familiar. Aquellos sí responden entonces a una organización, y esa organización pagará todas las prestaciones de ley y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Esos choferes también tienen un horario de 10 horas semanales. Para ambos casos, servicio doméstico y choferes de servicio familiar, la liquidación no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente. En cuanto a trabajadores de la construcción, los trabajadores de construcción tienen un régimen especial dado pues su peligrosidad. Esos trabajadores también tienen una serie de prerrogativas en cuanto a su liquidación y en cuanto a su salario. El Fondo de Formación Profesional es aquel fondo que es específico para los trabajadores de la construcción y se paga al SENA para que el SENA haga todos los programas relativos a la formación profesional de estos trabajadores. En cuanto a trabajadores de menores de edad, el trabajo de menores de edad está prohibido para menores que tengan 15 años y hay un régimen especial entre 15 a 17 años. Ellos no pueden trabajar más de 6 horas si están entre 15 y 17 años, y si es entre 17 y 18 años no podrán trabajar más de 8 horas diarias. En cuanto a celadores y vigilantes, entonces los celadores y vigilantes, ellos pueden y tienen régimen de acuerdo con si ellos tienen una categoría de solo vigilantes sin armas o con armas y perros. En cuanto a cooperativas armadas y sin armas como medio humano, entonces de acuerdo a esas categorías, ellos tendrán una recepción de los diferentes tipos de compensaciones que se dan adicionales en el contrato. En el caso de los reglamentos, es el reglamento que más se usa y que se debe estar presentado y publicado en las carteleras de la empresa es el reglamento interno de trabajo, el cual la ley obliga que cuando la empresa tiene más de 10 trabajadores se debe tener reglamento interno de trabajo. El Ministerio de Trabajo pues tendrá la prerrogativa, primero que todo, de cumplir y hacer cumplir toda la normatividad en cuanto a trabajo, la política respecto del trabajo y fundamentalmente centrada en los inspectores de trabajo, quienes tendrán la potestad para sancionar en el caso pertinente y en el caso de que se presenten esas condiciones.
La protección a la maternidad en nuestro país es importantísima y tiene una serie de prerrogativas, como por ejemplo que el caso de las madres o de las personas que están embarazadas o las mujeres que están embarazadas, ellas deberán llevar bajo 3 condiciones. Primero, indicar el que está embarazada. Segundo, cuándo va a ser la fecha posible del parto. Y tercero, cuándo y en qué tiempo debe empezar esa maternidad. Aproximadamente. La maternidad va para de 14 semanas. Finalmente, las prestaciones de auxilios en caso de muerte del trabajador. Entonces tenemos fundamentalmente el auxilio funerario, y ese auxilio funerario es el que permite entregar a la familia los dineros para que se puedan darse un auxilio a las exequias del trabajador. Igual todas las prestaciones le serán entregadas a la familia del trabajador. En cuanto a capítulos, esto es la terminación del contrato de trabajo, las indemnizaciones y sindicatos. Terminación de trabajo, pues hay causas propias tanto del trabajador como del empleador. Hay causas justas para terminación del contrato de trabajo y hay causas injustas. En el caso del pago de incapacidades laborales y después de los 180 días, y en el trámite en el caso de retiro por causa justa. Existen los regímenes indemnizatorios por el despido que existen para los contratos a término indefinido, y de acuerdo a la antigüedad entonces se paga esa indemnización. Entonces, entre más tiempo, pues más se compensará esa indemnización por despido sin justa causa en término de contrato indefinido, y va progresando o va siendo progresivo con el tiempo. Existe la libertad de asociación en materia laboral. En el caso de los sindicatos tienen el régimen llamado específico de fuero sindical para sus directivos y para que ellos puedan ejercer sus diferentes actividades, el derecho colectivo de asociación, los permisos sindicales que están tipificados en la norma, y los convenios sobre las relaciones de trabajo en la administración pública dados por la resolución 1978. Finalmente tenemos el artículo 406, las trabajadoras amparadas por fuero sindical, cuyos tópicos son tópicos especiales de los sindicatos y que le permiten ejercer su labor, estar siempre pendientes de los trabajadores, poder hacer análisis, estudios relacionados con el mejoramiento de las relaciones con los trabajadores y patrono, y permitir que ellos pues formen parte de estas figuras especiales. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones personales al curso en general. Entonces, primero que todo, el curso contempla todos y cada uno de los aspectos relacionados con la legislación laboral colombiana, está actualizado y es una temática muy importante y se requiere conocer, sobre todo para el caso de nosotros los ingenieros industriales que estamos en formación. En segundo lugar, los conceptos y conocimientos aprendidos en el curso de legislación laboral son de gran importancia en el quehacer profesional del ingeniero industrial, porque el ingeniero industrial es la persona encargada directa de manejo de relaciones personales, manejo de relaciones con el personal de planta y de procesos, y debe velar porque ella se cumpla de acuerdo con la normatividad y de acuerdo con las relaciones que se presenten. Tercero, las actividades planteadas en cuanto al desarrollo del curso fueron pertinentes o son pertinentes y adecuadas al aprendizaje de todas y cada una de las temáticas planteadas para el estudio de la legislación laboral. Y por último, pues la recomendación importante en cuanto a mejorar o un video mejor para la actividad relacionada con el momento 2, trabajo colaborativo 1, que supere al video del método. Este video pues tiende a motivar, porque lo que personalmente aprecio es que los competidores tendían a pasar unos por encima de otros para conseguir sus objetivos en cuanto a consecución del trabajo. Muchísimas gracias y espero que se haya cumplido con la actividad.